Mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros. Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la actividad número 12 de quinto de secundaria, que dice: analizamos e interpretamos datos sobre salud a partir de las medidas de localización. Empecemos. Para trabajar esta actividad partiremos de una situación relacionada al cuidado de la salud y las responsabilidades que tenemos como país. Ustedes habrán leído esta lectura del sobrepeso y obesidad, que nos dice que el 70% de la población adulta y el 42% de la población joven sufre de esta enfermedad, que es la obesidad. Por eso, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice de masa corporal, promedio de 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientación dietética, acompañada de actividades físicas y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. La finalidad de este apoyo es que se logre alcanzar un balance adecuado entre la talla y la masa. En la tabla, vamos a ver a continuación, se puede ver dos resultados. Uno es de la masa corporal y otro es de las estaturas de las 40 personas. Vamos a ver. Tenemos aquí en la tabla, se muestra la masa corporal en la primera tabla y en la segunda tabla se muestra la estatura de 40 personas. Ahora, a partir de esta información, tenemos dos preguntas. Dice, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? A eso se refiere, esta pregunta se refiere sobre la masa corporal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con esta primera tabla, porque esta tabla nos habla de masa corporal. Para la segunda pregunta sí vamos a trabajar con la estatura, porque nos dice, si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado a la municipalidad? Entonces, para esa pregunta vamos a trabajar con esta segunda tabla. ¿Sí? Vamos a ver el paso a paso que nos plantea este documento. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué datos podemos identificar en la situación? Como hemos visto, que hay un problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y en el 42% de la población joven. Y también tenemos las dos tablas de frecuencia de datos agrupados, donde se muestran la masa y la talla de 40 personas. ¿Qué variables podemos identificar en esta encuesta? Pues, según la pregunta y según la tabla tenemos dos. Uno es de la masa corporal y el otro es la talla en metros. Ambos son variables cuantitativa continua. Siguiente pregunta. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? Porque las investigaciones afirman que las personas con sobrepeso, cuando sus índices de masa corporal son elevados, tienen más riesgo de contraer la COVID-19. Esa es una problemática. ¿Qué nos pide allá las preguntas y la situación? Pues, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Nos pide prácticamente hallar el 30% de toda la muestra. Y la siguiente pregunta es, si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Para eso tenemos que ver y hallar si está su estatura al quintil 2. Y la última pregunta, ¿tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Pues sí tenemos la suficiente información, tanto con las tablas que nos están proporcionando y con los datos que nos dan en la situación. Vamos a continuar y en nuestra actividad tenemos esta parte. Quintiles, deciles. Quintiles se abrevia con K,
Ahora, esta J que vemos aquí pequeña o esta I, nos indica si es el quintil 1, 2, 3, está simbolizando a hasta 4 quintiles. Y decil se abrevia con la D y de igual manera. La I nos hace entender que puede ser cualquier decil de los 9 que hay. Ahora, a partir de este gráfico y del recurso consultado, ¿qué entendemos por un quintil? Pues un quintil es de toda la unidad del 100% dividir en 5 partes. Si nos damos cuenta, la suma de todo este porcentajes nos sale 100. ¿Y en cuántas partes se ha dividido? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los quintiles se encargan de eso, de dividir en 5 partes a toda la unidad, o a todo, en este caso al 100%. Si divido al 100% entre 5, me sale 20. Y cada parte es el 20%. Ahora, hasta el quintil 1 es, miren, acá tenemos 5 partes de las cuales no existe el quintil 5, porque el quintil 5 viene a ser el total, ¿sí? Entonces solo tenemos hasta el quintil 4. Hasta aquí, el quintil 1, una de las 5 primeras partes que viene a ser el 20%. Quintil 2, la suma de estos dos, todo esto. 20 más 20, 40, 40%. Quintil 3 hasta aquí, las 3 primeras 5 partes, ¿no? Los 3 quintos, ¿sí? Quintil 4, los 4 quintos, y bueno, obviamente no hay quintil 5, sería 5 quintos, 5 quintos sería la unidad. La palabra quintil divide a toda la unidad en 5 partes. De igual manera, cuartil divide en 4 partes. También tenemos el decil. Decil divide en 10 partes. ¿Ya? También tenemos percentil y así podemos encontrar más medidas de localización que no están aquí. Solo vamos a trabajar el quintil y el decil. Vamos a responder con palabras sencillas. Un quintil es la quinta parte del total, ¿sí? ¿Qué sería la quinta parte? Un quinto. Un quinto que es 0,2. Del 100%, eso viene a ser el 20%. Así, el primer quintil sería el 20%. El segundo quintil, el 40%. El tercer quintil, el 60%. Y el cuarto quintil, el 80%. ¿Sí? Porque nos pregunta hasta qué porcentaje representa o cubre cada uno de ellos. Ahora, en cuanto al decil, es lo mismo. Un decil es la décima parte del total. O sea, vamos a dividir entre 10. 100 entre 10 es 10. Por eso cada decil representa el 10%. Ahora, sería un décimo. Un décimo es igual a 0,1 del 100%. Así el primer decil sería el 10%. El segundo decil, el 20%. El tercer decil, el 30%. Y así sucesivamente hasta el decil 9. ¿Sí? Hasta el decil 9, que sería el 90% del total. De esa manera podemos responder a estas preguntas que nos dan. Entonces, quintil y decil. Ya saben, en palabras más entendibles, quintil dividir entre 5, decil dividir entre 10. Y eso lo vamos a ver en un momento en la fórmula. Siguiente pregunta. ¿Qué quintiles y deciles representan una misma proporción de la población? Vamos a hallar algunas equivalencias aquí entre el quintil y el decil. Miramos este gráfico. Aquí tenemos la representación del decil. Toda la unidad del 100% está dividida en 10 partes, ¿sí? Hasta aquí el decil 1, decil 2, decil 3 y aquí tenemos hasta el decil 9. Ahora, sobre esta misma recta grafiquemos o ubiquemos a los quintiles. Significa dividir entre 5 partes, ¿verdad? Hasta aquí viene a ser la primera parte y sería el quintil 1, aquí el quintil 2, aquí el quintil 3 y aquí el quintil 4. Entonces, ¿dónde hay la equivalencia? Entre el quintil 1 y el decil 2, entre el quintil 2 y el decil 4. ¿Sí? Estas son las equivalencias. Entonces vamos a continuar porque dice... Por ejemplo, hallar el quintil 1, vemos aquí, es equivalente a hallar el decil 2, ¿sí? Es equivalente. Entonces vamos a escribir las demás equivalencias. Lo mismo, el quintil 2 es equivalente a hallar el decil 4. El quintil 3 es equivalente a hallar
el decil 6. El quintil 4 es equivalente a hallar el decil 8. Y de esa manera hemos respondido a esta pregunta. ¿Sí? Es una comparación entre quintil y decil en este caso. Vamos a continuar. Las otras preguntas que nos dicen, esta medida de localización nos permitirá resolver las dos preguntas de la situación. ¿Por qué? Y en el otro me dice, los deciles nos permitirán resolver las dos preguntas de la situación. ¿Por qué? Vamos a ver aquí las dos preguntas. Y vemos que con la primera pregunta identificamos que tenemos que trabajar con la tabla de la masa corporal. Y como me habla del 30%, me está hablando del decil 3. ¿Sí? Decil 3. 30% es decil 3. Entonces, sí, voy a poder resolver esta situación utilizando el decil. Y para la segunda pregunta, también me da la tabla de las estaturas de las personas y me habla también que serán beneficiados los que estén en quintil 1 y quintil 2. Así que, quintil. Voy a utilizar el quintil. Por lo tanto, estas medidas de localización sí nos van a ayudar a responder nuestras preguntas. Y esta sería nuestra respuesta, ¿no? Hallando el quintil 2 se puede hallar la respuesta a la segunda pregunta y hallando el decil 3 se puede hallar la respuesta a la primera pregunta. Antes de continuar, quiero que vean esta parte. Tenemos medidas de localización. Los más conocidos que tenemos son los cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, ¿ya? Todos ellos dividen a la población. Los cuartiles en 4 partes iguales, los quintiles en 5 partes, deciles 10 partes, percentiles en 100 partes iguales. Todo con el objetivo de dar mejores resultados a una investigación o un trabajo que se viene realizando. Y también quiero que vean esta parte. A estos primeros datos se les llama datos no agrupados y a esta tabla que vemos aquí se llaman datos agrupados. Datos no agrupados porque su mismo nombre lo dice, ¿verdad? No están agrupados, están los datos según lo que hemos obtenido. Si nos piden, por ejemplo, hallar quintil, datos no agrupados, ordenamos de menor a mayor y lo dividimos en 5 partes iguales, ¿no? Ahora, para ambos casos tenemos las fórmulas. Para la primera parte, obviamente la fórmula es más sencilla, ¿no? Pero en el caso de datos agrupados, tenemos una fórmula porque aquí no se muestran cuáles son los datos específicamente. Solo hay un rango, por ejemplo, de 0 a 4 hay 3 datos. Pero ¿qué datos serán? No sabemos si es el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, por eso existe una fórmula para este tipo de datos agrupados, la cual vamos a verlo en un momento. Ahora nos da una posible ruta para resolver la situación, pero también nos pregunta, ¿por qué vamos a utilizar el decil 3 y por qué vamos a utilizar el quintil 2? Tenemos aquí las respuestas porque nos pide allá la masa corporal del 30% de la muestra, siendo este el decil 3, ¿verdad? Como hemos visto hace un momento también. ¿Y por qué vamos a utilizar el quintil 2? Porque los que cuya estatura estén comprendidos en el quintil 1 y 2 serán beneficiados y se debe saber si a Arturo le corresponde ser beneficiado. Antes de continuar, quiero que vean ustedes las dos fórmulas que tenemos del decil y del quintil. Se diferencian un poco con las fórmulas que dan en el Ministerio de Educación, pero en realidad solo cambian los símbolos, ¿sí? Pero al final es lo mismo. Por ejemplo aquí, dice decil, este es el decil y este es el quintil, ¿ya? Miren ustedes las dos fórmulas. ¿Se parecen o no se parecen? Sí, se parecen mucho. Lo mismo es para el cuartil y para el percentil. ¿Saben dónde lo único que cambia? Es en esta parte de acá. Que lo voy a pintar. Miren, en esta parte y esta parte de acá es lo que cambia. N por K y solo cambia. Aquí es 10 y aquí es 5. ¿Sí? Acá es 10 porque estamos hablando del decil. Aquí es 5 porque hablamos del quintil. Si fuera cuartil, acá ya no sería 5, sería 4. Entonces, como vemos, solo cambia esta pequeña parte, ¿ya? Y el resto es lo mismo. ¿Qué viene a ser esta primera parte? LI en ambos casos es el límite inferior del intervalo donde se encuentra el decil. Primero tenemos que ubicar dónde se encuentra el decil o dónde se encuentra el quintil. Para hallar dónde se encuentra el quintil o decil, primero se resuelve esta parte. Miren,
a la cantidad de datos, simplemente es dividir. Si quiero hallar decil, entre 10. Si quiero hallar el quintil, entre 5. Si quiero hallar el cuartil, entre 4. Ya a la cantidad de datos, al total de datos. Si me pide específicamente decil 3, lo multiplico por 3 a esta división. Si me pide decil 8, le multiplico por 8. ¿Sí? En esta parte es donde varía, solo en esta primera parte. Para el decil, quintil, y de acuerdo a lo que me pide, pues tengo que resolver. ¿Ya? O sea, si me piden decil, divido entre 10 al número total de datos. Si me piden quintil, divido entre 5 al número total de datos. Y este n viene a ser la multiplicación, ¿no? Si me pide quintil 2 por 2, decil 3 por 3. Ahora, límite inferior lo encontramos en la tabla, que en un momento vamos a ver. A, dice más A, acá también más A. A viene a ser la amplitud, también vamos a ver eso en la tabla. Esta parte de aquí, FI, la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el decil. También vamos a ver en la tabla. Y esta F es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el decil, también lo vamos a ver en la tabla. Todos estos datos se ven en la tabla. Solo esta parte se calcula primero, y luego el resto se puede verificar en la tabla. Así que vamos a continuar. Tenemos aquí la tabla. Miren, antes de utilizar la fórmula, tenemos que completar esta parte, porque recordemos que nos pide hallar en una parte un dato sobre la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, cuando ustedes quieran resolver de decil, quintil, tienen que tener esto básico, la columna de intervalos. De 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 son los intervalos. Acá en la estatura, 1,10 a 1,20, 1,20 a 1,30, ¿sí? Son los intervalos. La segunda columna es de la frecuencia absoluta, también debemos tener eso. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada. Así que vamos a completarla para poder tener los datos para reemplazar a nuestra fórmula. ¿Cómo se completa? Ustedes saben que la frecuencia absoluta acumulada es más sencillo, ¿verdad? Solo es acumular, como dice su nombre, sumar. Por ejemplo, este 2 se coloca 2, empezamos con 2. Más 11 igual 13. 13 más 13 me da 26. 26 más 9 me da 35. A ver, vamos a poner flechita. Me da 26. 26 más 9 me da 35. 35 más 3. Me da 38. 38 más 2 me da 40. Y ahí terminamos. ¿Sí? Ahí terminamos en la frecuencia absoluta acumulada. Me debe salir igual que el tamaño de muestra, 40. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda columna. Tenemos aquí, se coloca el mismo 4, ¿sí? Ya está. Y a partir de ahí sumamos. 4 más 6 me da 10. 10 más 5, 15. 15 más 10, 25. 25 más 7, 32. 32 más 8, 40. Y también ya hemos terminado hasta ahí. A continuación nos dice, identificamos el intervalo de la clase decil 3 y el quintil 2 respectivamente para identificar los datos y luego reemplazar en la fórmula. Sí, justamente vamos a hallar esta primera parte, ¿ya? Y vamos a comparar con las fórmulas que yo les di. Miren, no se diferencia mucho. LI sigue siendo LI, límite inferior. Acá más. Y vemos acá el factor, ¿no? Se está multiplicando, igual acá, se está multiplicando, solo que lo pone más antes al A. Es lo mismo, puedo ponerlo después. Igual lo estoy multiplicando a toda la respuesta, ya a toda la respuesta. Ahora vemos aquí JN, acá era NK. Esta N mayúscula va a simbolizar. Si es decil es 10, si es quintil 5. Vamos a ver, miren aquí. Ahora, ¿por qué me dice J3? ¿Por qué es 3? En este caso ya está resuelto esta primera parte, ¿sí? Está resuelto la parte del decil, porque me doy cuenta que lo divide entre 10. Entonces yo tengo que hallar el quintil. Primero ya vamos a revisar cómo han hallado el decil. Miren, aquí. Ustedes saben que para hallar el decil solo es dividir entre 10, nada más. Aquí vamos a dividir entre 10 a la cantidad de datos. ¿Cuántos datos había? 40. Eso será n.
la cantidad de datos, 40. Estamos hallando un decil entre 10. Ya está. Tapen esta parte, digamos que no está el 3, ¿ya? 40 entre 10, ya está. Y como me pide decil 3, lo multiplico por 3. Ya, no está muy difícil esta parte. Al total de datos entre 10 porque es decil. Y como me dice decil 3 por 3. Entonces, les pregunto, si tengo que hallar el quintil, ¿entre cuánto lo divido? Lo tengo que dividir entre 5. ¿Sí? Así que vamos a completar. Primeramente me pide quintil 2. Eso vamos a poner en J. Quintil 2. ¿Ya? Recordemos, en esta primera parte estamos hallando masa corporal, decil 3 y acá el quintil 2. Entonces, J que viene a ser 2 porque es quintil 2. ¿Cuántos datos son? 40 datos. Y como estamos hallando el quintil, entre 5. Y reemplazamos. 40 entre 5 por 2. Y ya está. Y es igual a 16. ¿Sí? 40 entre 5 es 8. 8 por 2, 16. Y ya está. Y de esa manera tenemos lo que esta primera parte de la fórmula. Miren, esta primera parte. Bueno, aquí tenemos esta primera parte de nuestra fórmula. El resto es el mismo procedimiento. Para el decil vamos a poner aquí en esta parte 12. En vez de poner toda esta fórmula vamos a poner 12. Y para el quintil vamos a poner 16. Vamos a sacar el resto de la información de las tablas. Rápidamente. Identifiquemos el resto de las variables. Por ejemplo, una vez que tú has hallado este número, que es muy importante, 12, en este caso 16, ya. Primero con el 12. Buscamos el 12 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde están los 12 primeros datos? Aquí están los dos primeros datos, 2. 2 más 11, aquí están los 13 primeros datos. Ah, ya. Pero 13 engloba a 12. 12 está aquí, en este intervalo, ¿sí? 12 datos está en este intervalo. Ahora, si fuera, por ejemplo, 14, aquí llega solo hasta 13. 14 sería en este intervalo. Pero como es 12, se queda aquí. Ubicamos esta fila. Por eso está de color anaranjado. Ahora, ¿para qué ubicamos esta fila? A partir de esta fila vamos a hallar todos los demás datos. ¿Ya? Si ubicamos mal, vamos a todo hallar mal, obviamente. Así que siempre, 12 está dentro de 13, ¿no? Entonces lo engloba a este intervalo y empezamos. LI, límite inferior. ¿Cuál es el límite? Este es el límite inferior y este es el límite superior en cada uno de los intervalos, ¿ya? Límite inferior, en este caso es 40, límite superior es 50. Entonces aquí límite inferior es 40, ya tenemos 40. Más, este número será 12 que hemos hallado, menos este FI menos 1 es una frecuencia absoluta mayúscula, menos 1, o sea, el anterior. Como está en este intervalo, el anterior, ¿qué número sería? De la frecuencia absoluta acumulada, 2. Entonces aquí ponemos menos 2 entre esta F. ¿Qué es esta F? La frecuencia absoluta. No cualquier frecuencia absoluta, de esta fila anaranjada. O sea, el número 11 es FI. Vamos a ubicar lo mismo para el quintil 2. Presten atención cómo voy a hallar este quintil 2 y ustedes van a tener que hallar el quintil 1. Así que vamos a continuar. Aquí ya nos da toda la explicación para poder hallar el decil. El decil, en este caso, decil 3. Vamos a completar esta parte de aquí, dice... Observamos en la tabla la columna de la frecuencia absoluta acumulada para identificar el intervalo donde se encuentra el que queremos hallar. El quintil 2. Ver fila pintada de anaranjado donde el intervalo es allá. ¿Cuánto me salía quintil 2? El quintil 2 me salía 16. No nos olvidemos, 16. ¿Dónde está 16? ¿Aquí? ¿En 4? No. Aquí en 10, en esta fila. No, dice 10 datos. Más 5, 15. Tampoco. Faltaba un hito. 16 está aquí, dentro del 25. Entonces, esta es mi fila con la que voy a trabajar. Aquí se encuentran los 16 primeros datos. Entonces, vamos a pintar también de anaranjado. Hemos hecho lo mismo que acá. ¿Sí? Lo mismo. Y completamos.
donde el intervalo es 1,4 y hasta 1,5. Ahora veamos la fórmula. Esta es la fórmula y vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren, acá se recuerdan, el intervalo, el límite inferior es 40. Aquí está 40. Más el número que hemos hallado era 12. 12 menos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada de 13. Uno anterior es el 2. 2 entre, que era la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es aquí? 11. 11. Y simplemente es a resolver, nada más. Ah, ya la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Restamos 50 menos 40, 10. Es la amplitud. Como va de 40 a 50, la amplitud es 10. Y se pone aquí. Y se procede a resolver y aquí me sale el decil 3 es 49,09 o 49. Y ahora vamos a hacer lo mismo para hallar el quintil 2. En vez de ponerse, ustedes saben, sí, en vez de ponerse pueden poner D de decil, K de quintil, Q de cuartil también, ¿ya? Entonces, pongamos la fórmula y miren, yo ya he ubicado acá. Límite inferior, como hemos encontrado que esta es la fila con la que vamos a trabajar, límite inferior es 1,40, aquí está, más el número que hemos hallado hace un momento era 16, ya está, menos 15, ¿por qué 15? De la frecuencia acumulada, 1 anterior a la fila que nos corresponde, o sea, número 15, aquí está, entre la frecuencia absoluta, 10. O sea, todos estos datos son utilizados en la fórmula, ¿ya? Por eso es importante ubicar esta fila. Por, ahora la amplitud. ¿Cuánto va? Desde 1,40 a 1,50, ¿cuánto hay? Restamos 1,50 menos 1,40, restamos y me sale 0,1, ¿ya? Esa sería la amplitud. Primero se resuelve esta fracción. 16 menos 15 sería 1. Entonces bajamos el resto. 1 entre 10 es 0,1. 0,1 por 0,1 es 0,01. Y más 1,40 me sale la respuesta 1,41. Y este es mi quintil 2. Lo único difícil, aparentemente, es aplicar los datos a esta fórmula. Pero, por favor, esta es la misma fórmula para el quintil, decil, cuartil. Solo se tiene que aprender esta fórmula para todo, ¿sí? Y esta primera parte también tienen que saber operar, ¿no? Resolver de acuerdo a lo que nos pide. Nada más, el resto es el mismo procedimiento para todos. Entonces, hemos hallado de esta manera el quintil 2. Entonces ya tenemos la respuesta. El quintil 2 es 1,41. Pero nos pedía en el problema que los que van a ser beneficiados tienen que estar dentro del quintil 1 y 2. Hemos hallado el quintil 2. Tú vas a hallar el quintil 1. ¿Cómo así? Primero halla esta primera parte. Halla esta primera parte. 1 por 40 entre 5. Ya está. Ese número que es, a ver, 40 entre 5, ¿cuánto es? 40 entre 5 es 8. Ah, ya, 8. Ahora tienes que ubicar. No es esta misma fila, porque 8 no corresponde aquí, ¿no? 8 no corresponde al 15, 8 corresponde a esta fila del 10. Entonces ya te ayudé. Ya tienes el intervalo, la amplitud, tienes la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Y el anterior que sería 4. Reemplaza y resuelve. Te voy a dar un tiempo para que resuelvas este reto. Primero haces este paso, luego haces este paso. Pon pause a este video y resuelve tú. A ver, ¿cuánto te sale? Pausa. Muy bien. Y la respuesta que te debió salir, que es el quintil 1 es igual a 1,27. ¿Sí? Espero que sea así. Ahora vamos a continuar. Y vamos a terminar con esta parte donde nos da la información del decil y nos da el ejemplo, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer esta segunda parte. El decil es dividir entre 10 partes la unidad. Por lo tanto, el quintil será
dividir la unidad entre 5 partes. En este caso hemos hallado el quintil 2, por eso he pintado solo estas dos primeras partes. Recuerden que quintil es el 20%. Entonces quintil 2 sería hasta esta parte, que sumado sería el 40%. Hemos hallado quintil 1, 1,27 y el quintil 2 en este caso para este problema es el 1,41. Entonces vamos a responder la segunda pregunta. Ya está aquí la primera pregunta resuelta y nosotros vamos a responder la segunda pregunta. La municipalidad beneficiará a las personas cuya estatura estén comprendidas en el quintil 1, 1,27 y quintil 2, 1,41. Arturo mide 1,45, por lo tanto no podrá acceder a este beneficio. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Nos dice, reflexionamos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de las medidas de localización que te han permitido en esta actividad y en otras situaciones podemos aplicarlas? Pues las medidas de localización dividen la distribución en partes iguales, como hemos visto, clasifican a un individuo o elemento dentro de una determinada población. Por ejemplo, en otra situación que podemos aplicar es para saber la cantidad de estudiantes con el mejor rendimiento de una institución. Ustedes han escuchado del tercio superior, ¿sí? Quinto superior, entonces ahí se aplica estas medidas de localización. Y también se puede aplicar en diversas investigaciones. ¿Qué propuestas darías a las familias para conservar la salud para el país que queremos? Esta parte te dejo para que tú hagas las propuestas correspondientes. Puede ser ejercicio, deporte y mucho más. Y con esto terminamos. Vamos a completar ahora esta tabla de autoevaluación. Hemos trabajado la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y debes completar los criterios de evaluación. Espero que hayas entendido y hayas logrado entender esta competencia. Y si no, puedes volver a ver el video o me puedes dejar los comentarios para poder responderte. Nos despedimos, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.